Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior habíamos visto lo que era el level shifter, que era en base a un transistor NMOS, el 2N7000 había usado yo, pero pueden usar cualquier otro. También lo pueden hacer con transistores BJT, pero yo les recomiendo que usen MOSFET. Y habíamos visto cómo yo podía controlar mediante el negativo de la entrada, podía controlar la salida, es decir, tenía que poner a masa la entrada del level shifter y del otro lado se ponía masa la salida y nos proporcionaba dos tensiones distintas, por ejemplo 3,3 y 5 volt, que es el uso más común de esto. En este caso yo voy a usar dos de esos circuitos, son dos level shifter, porque estoy usando el protocolo I2C. En el video anterior hablamos un poquito de I2C, donde yo les mostraba que era Open Drain o Open Collector, y lo que hacía era cerrar el transistor, entonces no podíamos tener colisiones eléctricas, etc. Eso, si lo quieren ver, está más detallado en el video anterior del level shifter, pero en este caso lo voy a implementar en algo que le pueda dar algún uso. Entonces estoy usando dos circuitos, dos transistores 2N7000 con sus resistencias y demás para controlar lo que viene a ser la línea de datos SSL y SDA del I2C. Tenemos acá el Arduino 1 con el canal A4 y A5 para el data y el clock, que son los mismos analógicos, eso ya lo saben. Y acá tenemos un circuito que estoy usando para mostrarles cómo funciona esto, cómo se controla. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el circuito que estoy usando, es un DDS. Un DDS también lo estuve hablando en videos anteriores, que de hecho hice un DDS con Arduino, armé un circuito oscilador que yo le podía elegir la frecuencia en la que yo quería de manera digital y de esa manera tener una salida de oscilador en donde yo lo controlo de una manera más precisa. El DDS en sí, este que está acá, es el SI5351. Vamos a ir a el pizarrón que tanto les gusta o tanto odian, no sé, déjenlo en los comentarios. A ver si puedo hacer un zoom out. No, o sea que está a tope. Bueno, entonces, lo que yo estoy usando acá como DDS es el integrado SI5351. Este video está auspiciado por la empresa LCSC, componentes a muy bajo costo y envíos a todo el mundo. Bueno, DDS es sintetizador digital directo, más o menos. Entonces, lo que hace este dispositivo, ustedes imaginen que tienen un oscilador, ya todos conocen el oscilador, ¿no? Vienen acá, tienen una señal que sale y bueno, y por acá salen los pulsitos. Esto es un oscilador, ¿no? Un oscilador. Si yo esto le pongo una flecha acá atravesada de forma violenta, se convierte en un VFO, que es un oscilador de frecuencia variable. Yo puedo variar, según esto, con un pote o lo que ustedes quieran, esta frecuencia, que sea muy finita o que sea más gruesa o que sea más lenta. Bueno, depende de cómo ustedes lo configuren. Este es un VFO. Después hay otras variantes, por ejemplo como el VCO, que es básicamente algo similar, pero controlado por tensión. Oscilador controlado por tensión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo acá a la entrada le voy a poner una tensión, ¿no? Una tensión. Y a medida que voy subiendo el valor de la tensión, va a ir subiendo el valor de la frecuencia. Por ejemplo, ¿no? Yo podría poner acá la B y acá la F. Entonces, si yo le doy una tensión de 1 volt, voy a tener una frecuencia determinada. Si le doy una tensión de 10 volt, voy a tener una frecuencia mayor, por ejemplo. Podría ser menor, pero en este caso mayor. Para dar un ejemplo. Esto que está acá es un circuito que yo puedo decir, bueno, con esto que está acá, yo tengo un control. Porque yo le digo, ok, yo le estoy diciendo al tipo, poneme, no sé, 2 volts, supongamos que es lineal. Que yo a 1 volt tengo, qué sé yo, 1 MHz. A 2 volt tengo 2 MHz y a 5 volt tengo 5 MHz. Entonces es lineal. De esa manera yo digo, bueno, quiero 3 MHz a la salida, le pongo 3 volt acá. Pero es una tensión continua. La tensión continua puede tener ruido, puede tener variaciones de la fuente, puede tener un montón de quilombos. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo una muestra, por ejemplo, este es el circuito que varía, ¿no? La tensión, el circuito que me genera esta rampa. Y este circuito me da una tensión acá, una salida de tensión. Salida de tensión la meto acá, si me están siguiendo ahí. Y esto que está acá, como tiene ruido acá, ¿no? Acá tiene ruidito. Por ahí la tensión, la frecuencia de salida no es, yo le pongo 3 volt, 3 MHz. Por ahí es, yo saco 3 volt por acá, pero acá tengo 3,01 y qué sé yo, y me varía un poco la frecuencia. Y por ahí se está moviendo todo el tiempo y es una cagada, porque en comunicaciones o en algún circuito donde nosotros necesitamos mantener muy fija la frecuencia, tenemos que tener algo sólido. Entonces, ¿qué hace el tipo? Acá tengo una frecuencia. Yo con esa frecuencia vengo por acá, tuki, tiro un cable
y este cable entra a otro circuito. Este circuito puede ser un preescaler. ¿Y qué es un preescaler? Un preescaler es un divisor de frecuencia. Si yo acá tengo un 3 MHz, más o menos 3 MHz, yo acá divido, qué sé yo, por 100, ¿no? F sobre 100, y ya no tengo 3 MHz, tengo, dividido 10, 300 kHz, 30 kHz. O sea que de acá abajo, ahí se ve un poquito mejor, salen 30 kHz. 30 kHz es una frecuencia mucho más sencilla para controlar que 3 MHz, porque la electrónica que yo utilizo para controlar esto es más barata, es más estable, etc. ¿Y todo esto dónde lo meto? Lo vuelvo a inyectar acá. Bueno, si a esto que está acá le ponemos un comparador de fase, hacemos lo que se conoce como PLL. Porque yo a esto agarro y le digo, bueno, a ver, enganchate cuando encuentro la fase, o sea, cuando una señal se pone en fase con la otra, porque está desfasado, no me sirve. Cuando se encuentra la fase, ¿qué es lo que hacemos con el osciloscopio cuando vamos con el horizontal y dejamos la señal quieta? Bueno, es eso. Entonces, cuando el tipo encuentra la fase, dice, ok, acá estamos bien. Entonces me varía esta tensión de salida. Entonces lo que hace es siempre tener un lazo realimentado de frecuencia y fase, y de esa forma me va controlando siempre la tensión de salida. Y la fuente de control que tengo acá de frecuencia para que el tipo pueda controlar los 30 kHz no es nada más y nada menos que un cristal. Y como el cristal es mucho más preciso, entonces tenemos una fuente más precisa de frecuencia. Hasta acá todo bien. Entendieron cómo funciona, yo le doy una tensión acá, la voy subiendo, el tipo trata de engancharme la fase para estar siempre a la misma frecuencia. Perfecto, vimos el PLL muy por arriba y muy resumido. Si les interesa, dejen en los comentarios, podemos hacer un video directamente de PLL. Pero también tengo una nota en el blog que está bastante buena, así que yo les voy a dejar en la descripción todas las cosas que les puedan llegar a servir a ustedes para ver esto. No se olviden de entrar a la descripción y de suscribirse al canal, no sean malos. Bueno, si yo acá, en el preescaler, que tengo F sobre 100, tuviese F sobre 10 o tuviese F sobre 50, la frecuencia que voy a tener acá de salida es distinta. Entonces me va a variar sí o sí la frecuencia de salida, porque me va a variar la tensión que tengo acá y a su vez la frecuencia de salida, porque el cristal está fijo. Entonces yo comparo cristal contra la frecuencia que entra por acá, 30 kHz, y me varía la tensión. Esa tensión me varía el BFO. Ok, ahora si yo esto lo varío el divisor del preescaler, acá tengo el divisor, varío este divisor, entonces lo que estoy haciendo es sintetizar esta frecuencia. ¿Por qué? Porque yo dejo quieto esto, el cristal, y yo acá digo, bueno, acá lo que venga, divídelo por 10, divídelo por 100, divídelo por 1000, divídelo por 11, divídelo por 9, divídelo por 2,5. Entonces ahí voy empezando a tomar múltiplos de la frecuencia que entran. Y esto yo lo podría hacer con circuitos digitales, lógicos, meter 8522 compuertas, y con esas compuertas yo podría agarrar y decir, bueno, ok, voy haciendo tipo llavecitas, como si fuese, qué sé yo, el 4051, y voy cerrando, cierro esta llave y esta llave, entonces tengo 0, 1, 0, 1, y hago divisores lógicos, perdón, ahí está, divisores lógicos, y con esto que está acá, yo de manera digital, como se puede ver, son unos y ceros, yo voy modificando el divisor. Al modificar el divisor, modifico la frecuencia. Entonces ahora tenemos un DDS. Básicamente se los presento, resumido a un nivel gigante, estratosférico, pero es algo parecido. Entonces yo esto lo puedo hacer de manera discreta, con compuertas, y es un quilombo, voy a estar hasta mañana llevando integrados el protoboard, o puedo hacerlo con, por ejemplo, un I2C, protocolo I2C. Y si yo todo esto lo integro en un encapsulado chiquitito, tengo lo que les comentaba antes, que tengo acá, el circuito SILAB SI5351, que el tipo adentro tiene nada más y nada menos que todo este quilombo de cosas. Tiene un cristal, como podemos ver acá, el cristal que yo les comentaba. Con este cristal hace la base de tiempo, son 25 MHz, es un cristal tipo HC49, que no tiene capacitores, no es un resonador. Lo digo porque en internet hay muchos circuitos en base a este 5351 que tienen un resonador adentro, y el resonador tiene incluido los capacitores. Si no usan resonador y usan cristal, pónganle capacitores como el que está acá, que son capacitores del orden de los 22 pico, 10 pico, 12, por ahí, no es tan crítico, y listo. Después lo único que lleva el circuito son dos capacitores de 100 nanofaradio de filtrado y se acabó. Este particularmente es I2C, trabaja con 3,3 volt y tiene 3 salidas independientes, 3 salidas de oscilador independiente. Internamente
perdí el capuchón de esto. Internamente, el tipo tiene un oscilador que, vamos a hacer un poco de zoom al protoboard, tiene un oscilador acá, interno, que usa el cristal para generar el clock que yo les comentaba, el clock que yo les decía con el cristal externo. Después de ahí, el tipo pasa a un PLL para aumentar la frecuencia, la lleva hasta 900 MHz, es bastante, y de los 900 MHz el tipo usa un prescaler interno para cada clock y va a bajar la frecuencia según la que nosotros programemos por I2C. En definitiva, cuando nosotros programamos por I2C esto, lo que hacemos es programar esas llavecitas que yo les mostré recién, donde programamos un divisor. Tenemos 900 MHz de base, bueno, dividímelo por 1000, por 100.000, por 10.000, por 992, lo que sea, y ahí les va a dar una frecuencia de salida. Todo eso por 3. Tenemos 3 circuitos que son capaces, 3 osciladores capaces de hacer eso. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora en el osciloscopio es cómo funciona esto, cómo está trabajando. Vamos a subir la camarilla por aquí. Y bueno, vamos a ver ahora cómo funciona. Yo voy a agarrar la punta del osciloscopio. Ya está metiendo ruido de mis dedos. Vamos a ir al canal 1, TP1. Y acá tenemos una frecuencia, si se llega a ver, de unos 112 MHz. Que pueden ver que es muy deforme. Intenta ser una senoidal, pero no lo es. Y es muy deforme. Y tiene, tengan en cuenta esto, 200 mV de división. Lo cual tenemos, si vamos al vertical y le ponemos valor pico a pico, tenemos 470 mV pico a pico. Listo, ténganlo en cuenta. 112 MHz, 470 y pico de mV y una señal medio deforme, medio intento de senoidal. Pasamos al canal 2. Ahora se me fue de escala, se me fue de horizontal. Esta es más baja. Tenemos una frecuencia de 13,6 MHz y 4 volt pico a pico. ¿No? Esto es ficticio, no le den bola porque en realidad más de 3,3 no puede salir porque es rail to rail. Pero bueno, por un tema de armónico, etcétera, de picos y demás, hace toda esta boludez. Pero no le den bola. Entonces tenemos una tensión más alta, crece la amplitud al bajar la frecuencia, obviamente, y intenta ser más cuadrado. Si llego a medir los armónicos de esto me explota el osciloscopio, para que tengan una idea, pero no lo voy a medir. Y después acá tenemos el canal 3, uno más lento aún, perdón, que intenta ser cuadrada de 10.6 kHz, 3,8 volt, o sea, más o menos llegamos al límite de la tensión, 3,8 porque tiene unos picos arriba y abajo, lo cual son 3,3 volt máximo, pero a 10 kHz, ya tenemos una cuadrada. Este circuito, SI 5351, es de salida cuadrada. Existen otros de salida senoidal, que son más apropiados por un montón de cosas, pero este es de salida cuadrada. ¿Y por qué nosotros veíamos que estaba senoidal a mayor frecuencia y cuadrada a menor frecuencia? Bueno, eso es porque el circuito adentro pasa por un montón tiene buffer de salida, tiene operacionales, tiene un montón de cosas que hacen que el circuito se deforme. Obviamente, primero la respuesta en frecuencia de la parte analógica de salida del circuito hace que si no tiene una respuesta en frecuencia, el tipo cuando aumenta la frecuencia, nosotros teníamos, no sé, no me acuerdo los números, no me puteen en los comentarios, no me acuerdo, 10 kHz teníamos una cuadrada, después teníamos, no sé, 13 megas y teníamos una cosa así, ¿no? Algo más o menos así, y después a 112 MHz teníamos un intento medio deforme de senoidal. Esto con una amplitud más chica, creo que eran, no sé, 400 mV. Después acá teníamos 4 volt y acá teníamos, no sé, 4 volt también. Para tener una idea. Entonces bajamos la amplitud a más frecuencia y subimos la amplitud a menor frecuencia. Acercamos a la cuadrada en menor frecuencia, acercamos a la senoidal en más frecuencia. ¿Pero esto por qué? Esto porque, ¿recuerdan el slew rate? Slew rate, hablando mal. Bueno, esto en el operacional, ¿qué pasaba? Ustedes le ponían una cuadrada a la entrada, ¿no? Lo operacional, a la entrada, input, output, y a la salida ustedes no tenían esto, porque el operacional tardaba en darse cuenta que yo tenía que cambiar la frecuencia. Entonces, como tardaba, esta demora, por ejemplo, si yo empiezo acá, en 0, y el tipo se da cuenta acá,
en 1, entonces acá se hace una curva así. Y después lo mismo, yo después acá empiezo a bajar y se hace una curvación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo traspaso abajo, esto hacía así. Bueno, esto es el tiempo que demora en darse cuenta que tiene que cambiar de estado, por ejemplo, por decirlo así, para ser más básico, pero tiene una definición más técnica. Pero imagínense que es así. Si yo me voy en frecuencia y voy mucho más arriba en frecuencia, esto se acerca a una senoidal. Y si el circuito tiene un amplificador de salida, el amplificador está trabajando fuera del rango de frecuencia, me empieza a atenuar, porque los filtros que tiene, etcétera, ustedes recuerdan los filtros, por ejemplo un pasabajo que era así. Cuando yo me acerco mucho a la frecuencia ya estoy acá, cuando me acerco al corte estoy con una amplitud más baja. Entonces es normal que me baje la amplitud. Y por esa razón, en muchos circuitos, como por ejemplo... Uy, casi tiro la mierda el reflector. En muchos circuitos, en donde por ejemplo usan estos analizadores de antena que están por eBay, por Dealstream y todas esas páginas de internet que tienen los analizadores de antena, dicen que usan el 5351 para medir antenas hasta 50 MHz, 100 MHz y demás. Se aprovechan de esa senoidal, entre comillas, porque tienen que inyectar esa señal en un puente direccional y de ahí sacar las pérdidas, los retornos de pérdidas, de los parámetros de dispersión y qué sé yo, que en algún momento se los voy a explicar. Si les interesa, déjenme en el comentario. Pero básicamente lo que hacen es aprovecharse de que aumentando la frecuencia se transforma más en una senoidal, que es mentira, porque tiene una cantidad de armónicos que me explotaría el osciloscopio si lo pongo. Entonces, de esa manera, los tipos se aprovechan de eso. Pero hay otra cosa también que he visto como fake en internet, que los tipos dicen que esos medidores VNA también llegan hasta 900 MHz modificando el firmware y haciendo uso de los armónicos. Ok, sí, haciendo uso de los armónicos, yo tengo armónicos en 900 MHz, si tengo 170 MHz de pico en este circuito, pero un armónico no es que, o sea, no quiere decir que la senoidal esté en su mejor estado. Ustedes ya vieron que en 112 MHz bajó a 400 mV la senoidal. Si yo aumento más porque agarro el quinto armónico de esto, la senoidal no va a tener 400 mV, va a tener 40 mV, lo cual es una amplitud muy baja, y si no tiene ningún MMIC, ningún circuito amplificador de microondas ahí, no van a tener nada, no va a inyectar nada en la antena para que ustedes puedan tener un retorno de pérdida y saber dónde está el pico en 500 MB, en 600. Entonces, tengan en cuenta eso cuando trabajan con esos instrumentos de China muy baratos, porque es muy común que pase. Este dispositivo trabaja hasta unos 180, 200 MHz según Datasheet, pero en realidad para mí está por abajo. Así que hasta 150 megas más o menos yo lo usaría. Por arriba de eso, traten de no usarlo, la verdad. Pero bueno, quería comentarles esto, el uso del transistor como level shifter en un circuito I2C. Es importante que lo usen porque se trabaja con 3,3 volt. ¿De qué se trata un DDS? Hicimos una reseña rápida del PLL, hicimos una reseña rápida del DDS. No les voy a mostrar el programa que tiene Arduino dentro porque lo que hice fue entrar a la biblioteca de Adafruit, donde dice Adafruit SI5351. El único ejemplo que tiene es el que hace eso, que configura los 3 canales. Así que no voy a perder tiempo en eso porque son 3 líneas de código y están ahí, no hacen nada más que poner la frecuencia. Y después más adelante planeo hacer algo con esto. Entonces ahí sí voy a hacer un programa más útil. Así que bueno, no se olviden de suscribirse porque la verdad que tengo más visitas de gente no suscripta que suscripta y qué sé yo. Está bueno cada tanto pasarse por el canal y ver lo que uno tiene nuevo. Yo trato de subir cuando puedo, así que nada. Si te gustó el video, dale like, compartilo y deja tu duda, comentario o la crítica, que me dejan bastantes críticas, por suerte constructivas. Así que yo trato de tomarlas en cuenta. Nos vemos en otro video. Chao.